Como ustedes ven, hemos querido titular el mensaje de esta noche, Cambio de atuendo. Y está dentro de la segunda etapa del ciclo virtuoso obedeciendo. Y vamos a estar reflexionando esta noche del capítulo 13 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, los versículos del 11 al 14. Así dice la santa palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea, Romanos 13, versículo 11. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad como a la luz del día y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Así nos ha hablado nuestro Dios en esta noche. Y este sexto mensaje apunta a lo que, si tuviéramos que expresarlo en este tiempo marcado por las modas y las tendencias, a un cambio de outfit, a un nuevo look, cambiar nuestra apariencia externa. Pudiera parecer eso, un cambio de atuendo, cambiar lo que llevamos puesto. Y dentro de este ciclo, que es un ciclo porque es un proceso que seguimos y volvemos a reiniciarlo, y dentro de ese ciclo estamos en este sexto mensaje, reflexionando el pasaje de Romanos 13. Y confiamos en que podamos entender que el atuendo nos revela más de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, si usted ve a alguien con una pijama verde y una bata blanca encima, automáticamente usted va a pensar que es una persona que tiene un trabajo distinto a uno que anda vestido de gris con un gorro y un arma en la cintura. ¿Por qué? Porque sus uniformes son distintos. El primero pensaríamos que trabaja dando servicios de salud y el segundo que es militar. Entonces, de ahí que es importante que tú y yo reflexionemos esta noche cuáles son las vestiduras que tenemos. Y más que la ropa, que jamás se le había dado tanta importancia a la ropa, a las marcas, a las tendencias, al color de temporada, a lo que se está llevando, a lo que ya no se usa. En fin, todo este lío en el que nos estamos metiendo los seres humanos cada día más, es un poco más ver nuestra vestidura espiritual. Porque en la ingeniería del hombre, nosotros vamos al cirujano para que nos cambie la apariencia de afuera. Pero el Espíritu Santo hace la cirugía al revés, de adentro hacia afuera. Y por eso las personas notan en ti una luz distinta. Una luz, un reflejo, una gracia, una belleza que los que no cultivan una vida espiritual no son capaces ni de entender ni de describir. Saben que en ti hay algo diferente, pero no saben lo que es. No entienden cómo los años a ti se te reflejan de una manera distinta, cómo a ti las adversidades, las crisis, las tormentas te hacen parecer de una manera distinta. Y teniendo eso claro, entonces, les propongo que reflexionemos nuestro pasaje de hoy, teniendo en cuenta que el atuendo de un verdadero creyente
de un siervo de Dios tiene que ser las vestiduras de Cristo. Teniendo eso claro y contando con la promesa de que el Espíritu Santo se manifiesta con poder donde dos o más se reúnen en el nombre de Cristo, nosotros confiamos que ese Espíritu es quien nos guía a partir de ahora en la reflexión de nuestro pasaje de hoy. Y el versículo 11 comienza diciendo, hagan todo esto. Y cuando nuestra hermana en la oración inicial propuso que leyéramos el versículo 10, yo le dije, Señor, tú eres maravilloso. Porque el versículo 11 comienza diciendo, hagan todo esto. Eso deja claro que Pablo venía dando unas instrucciones, varias, y al llegar al versículo 11 está partiendo del supuesto de que ya nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer. Por eso les invito a que en su casa intenten leer el capítulo 13 completo y sobre todo en este tiempo en el que estamos los dominicanos preparándonos para una precampaña electoral porque el año que viene tendremos que ir a ejercer el derecho al voto. Y es en este capítulo 13 donde Dios nos manda a someternos a la autoridad de nuestros gobernantes. Es de eso que Pablo viene hablando y de cómo debemos respetar a los que nos dirigen, porque Dios le da esa autoridad para que su trabajo redunde en el bienestar de la mayoría. Y quiero leerles, no como nuestra hermana Judy, el versículo 10, sino del 7 al 10, para que podamos comprender un poquito el contexto en el que el apóstol Pablo nos está mandando a hacer todo esto para intentar entender qué es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos por inspiración de Dios. Escuchen a partir del versículo 7. Paguen a todos lo que deban, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. ¿Qué significa eso? Que no debemos tener deudas. Y por si no lo entendiste, en el versículo 7, escucha el versículo 8. No tengan deudas con nadie. ¿Qué le está diciendo eso a la tarjeta de crédito y a los happy hours y a las ferias de carros, de casa, de electrodomésticos, al Día de las Madres, al Día de los Padres? Que compre lo que usted pueda pagar. Tan sencillo como eso. Que no se endeude. Pero escucha cómo sigue diciendo el versículo 8. No tengan deuda con nadie aparte de la deuda de amarse unos a otros. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una deuda eterna, no externa, eterna con todos, buenos y malos, hermanos y desconocidos, los que me hacen bien y los que me hacen mal. Jesús nos manda incluso no solo a amarlos, sino a orar por ellos. Y aquí está diciéndonos Pablo esta noche que cero deudas, excepto que yo debo amar a todos siempre, bajo cualquier circunstancia y por todo el tiempo. Porque el que ama al prójimo, dice el versículo 8, ha cumplido la ley. Y por si tú no sabes de qué Pablo está hablando, Pablo como buen maestro, entonces en el versículo 9 dice, los mandamientos, y me llama poderosamente la atención que él comienza a partir del 6º mandamiento. Porque él parte del supuesto de que para nosotros resulta fácil amar a Dios y amar a nuestros padres. Eso es sencillo. Ahora, escucha esto. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. 4 mandamientos que apuntan al prójimo y el último que apunta incluso a los bienes materiales. Cuando lo leemos en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, Dios le dijo con precisión que no codiciáramos ni la mujer del prójimo, ni la jipeta del prójimo, ni la casa del prójimo, ni su finca, ni sus vacas, ni sus riquezas. Nada, no codiciar nada. Y aquí está Pablo precisando una serie de mandatos que ya nos han sido dados. Y
Como muchos creen que mandatos son solo esos 10, escucha lo que apunta Pablo, y cualquier otro mandamiento. Porque Jesús dio muchos otros mandamientos. Dijo, si te golpean la izquierda, ponle también la derecha. Si te piden llevar la carga 1 kilómetro, llévala 2. Un montón de mandamientos. Vayan y prediquen el evangelio, y el que crea y sea bautizado, entonces nosotros somos llamados a ir a predicar y a bautizar gente. Eso es lo que nos toca a los discípulos de Cristo. Y todo eso son mandatos que Cristo fue dando bajo el nuevo pacto. Un nuevo pacto demanda nuevos mandamientos. Entonces, fíjate que Pablo dice, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que Pablo está dejando a Dios fuera de este proceso. Porque las vestiduras, Dios no necesita verlas. Dios escudriña tu corazón y sabe lo que tú vas a decir antes de que la lengua se te mueva en la boca. Él conoce tus pensamientos. Él lo sabe. Entonces a Dios no podemos allantarlo. Fíjate que sigue diciendo Pablo, el amor no hace daño a nadie. De modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, volvemos de nuevo a nuestro versículo 11. Para comprender ahora que cuando Pablo dice, hagan todo esto, ¿qué es lo que está diciendo? Toda esa lista de mandamientos que estaban por allá detrás, resumidas en amen, amen y hagan lo que le dé la gana. Por eso la Teresa de Calcuta se hizo famosa por esa frase, ama y haz lo que quieras. De hecho, una reina se encontró con ella y la vio bañando a un leproso y le dijo, madre, la verdad es que yo no bañaría a un leproso ni por $1,000,000. Y Teresa le dijo, yo tampoco, por $1,000,000 yo no lo bañaría. Un leproso solo se baña por amor. No cuesta $1,000,000 eso. Hay que amar. Entonces, en eso se resume toda la ley, dice el apóstol Pablo, citando incluso las propias palabras de Jesús. Entonces, todo eso yo debo hacerlo, pero ¿por qué yo debo hacer eso? Escucha cómo sigue diciendo la palabra de Dios. Yo debo hacer eso porque soy consciente del tiempo en el que vivimos. Y tú te preguntarás, ¿y en qué tiempo estamos viviendo? Usted pudiera decir, pues en el verano del 2019. Sí, muy bien. Quizás ese sea tu tiempo. Quizás usted diga, estoy viviendo en mi mejor momento. Parece que tengo 15. Tú pudiera decir eso. Estoy en la prosperidad económica. Estoy viviendo mejor que nunca. Probablemente ese sea tu caso, pero de lo que Pablo está hablando es del kairos, el tiempo de Dios, el tiempo en el que Dios ha establecido que ocurran todos los eventos conforme Él los ha planificado. Y estamos viviendo en el tiempo de la dispensación, el tiempo de la gracia. ¿Y por qué el tiempo de la gracia? Porque la fecha para que Jesús volviera a buscar su iglesia se cumplió hace tiempo. Y Dios nos está dando chance para que muchos de nosotros, que si por si acaso Jesús llegara en este momento, a lo mejor algunos nos quedaríamos. Los recién convertidos, esos se hubieran perdido. Si Jesús hubiera venido en el 1984, cuando algunos se volvieron locos creyendo que por una novela que escribió un tipo que no tenía oficio, iba a venir Jesús, pues nos hubiéramos quedado muchísimo. Después era con el Y2K, que para el 2000 se va a acabar el mundo. Que el calendario maya, ahora para el 2012. O sea, siempre el hombre ha estado buscando, porque sabemos, el profeta escribió que Dios escribiría su ley en el corazón del hombre. Y aunque usted diga que no cree en Dios ni cree en nada, hay una llama quemándole el corazón que le dice a usted que esto se está al acabar. Y Pablo está diciendo que como ya nosotros, los creyentes, estamos conscientes de que Jesús está a punto de volver,
debemos hacer todo eso. Ya es hora de que despertemos del sueño, dice Pablo. ¿Y qué significa despertar del sueño? Pues que estamos durmiendo, estamos embobados, aunque tus ojos estén abiertos. Estamos perdidos, estamos sumidos en una vida irreal, como si viviéramos en una película. Estamos distraídos. De hecho, la palabra de Dios dice que la segunda venida de Jesús va a sorprender a muchos, incluso muchos de los escogidos. Que nos va a encontrar Jesús como en los tiempos de Noé, comiendo y bebiendo y no haciendo nada, distraídos. Entonces Pablo nos está advirtiendo que en este tiempo nuestra salvación está más cerca que cuando él escribió eso. El día de hoy acerca más la segunda venida de Jesús que ayer. Y él dijo, hay que estar preparado con la lámpara encendida y combustible de repuesto, porque yo vendré como ladrón en la noche. Por eso no podemos estar dormidos, debemos despertar del sueño, porque nuestra salvación está cada vez más cerca. Y tú podrás decirme, Fifo, desde que nací estoy oyendo que Jesús viene y no acaba de venir. Pero cada día que te pasa a ti en esta vida terrenal es un día menos que te queda de vida y es un día más que te acercas a la muerte, y eso significa que la muerte te llevará delante de la presencia del Rey de Gloria, del Dios de majestad, y tendrás que rendir cuentas. Entonces, independientemente de cuál sean las dos cosas que ocurran primero, nos tocará ir delante de la presencia de Dios. Y ese día enfrentaremos o no el juicio dependiendo si hemos vivido con estas vestiduras, haciendo todo esto que Pablo dice conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, el versículo 12, Pablo sigue enfatizando que la noche ha avanzado. Y en el contexto bíblico, la noche siempre es símbolo de oscuridad, de pecado, de desobediencia, de rebeldía, de las manifestaciones de las obras del diablo. Pero si Pablo dice que debemos despertar del sueño, significa que es que ese tiempo de oscuridad, ese tiempo de letargo, ese tiempo de adormecimiento, ese tiempo de pereza, de haraganería espiritual está terminando. Y debemos estar atentos. Y se acerca el día, dice Pablo. La manifestación de la luz perfecta del mundo. Cristo será el sol que nos alumbrará por toda la eternidad. Por eso el cielo y la tierra como lo conocemos, no lo volveremos a ver más en el mundo venidero. No será necesario el sol, porque la propia presencia de Dios nos iluminará. ¿Tú te imaginas esa maravilla? Y Pablo nos está diciendo que ese día se acerca. Y como ese día se acerca, por eso él escribe, por lo tanto, o sea, a razón de esto, ¿qué debemos hacer tú y yo conforme a Romanos 13:12? Desechemos las obras de las tinieblas. Aquí hay una ropa que tengo que quitarme. Y revistámonos de las armas de la luz. Entonces, ¿qué significa eso? Que para yo cambiarme de ropa, tengo que quitarme la que tengo puesta para ponerme la nueva. No me puedo poner una ropa nueva encima de una ropa vieja. Cuando usted se baña, usted se quita la ropa y es porque se va a poner una limpia. Entonces, de ahí el concepto de revestirnos. El prefijo re significa que usted hizo algo y lo va a volver a hacer. Se quita la ropa, o sea, se desvistió para volver a vestirse. Ese volver a vestirse es revestirse. Ahora, el proceso es el siguiente. Yo me voy despojando de esas vestiduras de pecado, de esas vestiduras de las sombras, de tinieblas, de oscuridad, de todo lo que represente la manifestación de las obras del enemigo en mi vida. Tengo que irlas desechando, quitándomelas de encima,
renunciando a ella, dejando de practicarla, las que sean. Y en ese mismo proceso, entonces me voy poniendo las armas de la luz. Y si lo que yo voy a estarme poniendo encima son armas, ¿qué significa eso? Que yo estoy en medio de una batalla. Y necesito estar armado para poder pelear el buen combate de la fe. Porque el diablo no se va a quedar tranquilo. La ventaja que tenemos los creyentes es que nuestra batalla ya fue ganada. Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario. Entonces, el que está en nosotros ya venció. Por eso necesitamos ponernos las armas de la luz. Porque si queremos pelear como el lápiz consciente, atento a mí, seré vencido. Si voy a vivir mi vida como Frank Sinatra, my way, a mi manera, perderé la batalla. Nadie que se enfrente con el diablo peleando en sus propias fuerzas saldrá vencedor. Debemos pelear la batalla espiritual con las armas de la luz. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? Pues que tú y yo debemos reconocer, y sobre todo un día como hoy, en el que el devocional de este día nos propuso meditar 2 de Corintios 4, en el que el apóstol Pablo nos describe como frágiles vasos de barro, pero que llevamos dentro un tesoro invaluable. ¿Para qué? Para que en mi fragilidad humana se pueda glorificar el poder sin límites del amor, de la gracia, de la justicia de Dios. Yo debo reconocer eso, porque hay áreas en nuestra vida que tenemos años, podemos tener toda la vida, lidiando con características nuestras, con atributos nuestros que nos tienen controlados, que el diablo ha estado usando como cadenas para impedir que avancemos hacia la presencia de Cristo. Y por eso es que entonces esas características tenemos que irnoslas quitando de encima, para que entonces las características de Cristo puedan ir cubriéndonos, puedan ir morando en nosotros a través del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, los versos del 1 al 3, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Qué significa eso? Que los creyentes no debemos pecar. Pero sabemos que somos vasos frágiles, somos débiles, somos imperfectos. Si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. Entonces fíjate bien, en mi proceso de santificación, yo voy desechando las características que no pertenecen a Cristo. Pero voy asumiendo conforme a eso, a través de la obediencia, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de las revelaciones de Dios, voy intentando cada día parecerme más a Cristo. Ese es el proceso de santificación, porque la salvación ocurre en un segundo. ¿Cuándo? Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Ya usted se salvó? Y esa salvación es eterna, no hay forma de perderla. Ahora, después que yo soy salvo, tengo que convertirme ¿en qué? En un imitador de Cristo. Entonces entro en el proceso de santificarme para ser contado entre los santos. Hay corrientes religiosas que enseñan que los santos lo declara alguien, lo canoniza alguien después que se mueren y tienen años de muertos y hacen milagros y se manifiestan una serie de cosas.
Pero todas las cartas de Pablo están dirigidas a los santos. Lo que significa que tú y yo estamos llamados a llevar una vida santa, una vida en santidad. Pero como bien él dice en 1 de Juan 2, corremos el riesgo de pecar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que antes nosotros practicábamos el pecado. Nuestra vida se caracterizaba por el pecado. Tú y yo planificábamos pecar. Invertíamos recursos en el pecado. Disponíamos nuestros cuerpos para el pecado. Pero ahora no. Ahora tú y yo podremos cometer errores. En la carrera podemos caernos y hasta guayarnos las rodillas. Pero no nos podemos quedar tirados en el suelo. Tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu, como arrepintiéndonos, buscando el perdón de Dios inmediatamente. Por eso Juan dice, si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre. Inmediatamente el Espíritu Santo activa un sensor en nuestro corazón y nos dice, pecaste. Aprendimos de Juan 16 el martes pasado que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad y nos da convicción de pecado. Ahora, cosas que yo hacía y disfrutaba, ahora el Espíritu me inquieta el corazón y no me deja hacerlo. Aunque usted quiera, aunque usted en su casa esté pensando practicarlas, el propio Espíritu Santo hace que usted tenga conciencia de pecado. Y de eso es que el apóstol Pablo nos está hablando en este texto. Y para ayudarnos entonces a comprender y precisar de qué es que tenemos que revestirnos, escucha lo que dice entonces el versículo 13. Vivamos con honestidad. Ahora nosotros debemos ser sinceros. Eso de allantar al otro y de meter cuentos y de andar mintiendo y pintando falsas apariencias y queriendo proyectar una imagen distinta a la real, ya no me está permitido. Y esto no había sido tan actual como ahora. Porque cuando usted toma las redes sociales, usted ve personas ahí describiéndose de una manera que cuando usted lo ve en la vida real, usted dice, pero son dos seres humanos diferentes. La gente ahí habla muy bonito, se porta muy bien, aman a sus padres. Usted ve que cuando cumplen años, eso quieren voltear las redes sociales pata para arriba, ponen a uno loco mandándole mensajes. Pero cuando usted va a la vida real, se pasan días, semanas y meses y ni siquiera llaman a sus padres. Pero en las redes sociales son lo mejor. Incluso fotografías. Yo creo que ya los teléfonos celulares en las cámaras traen Photoshop integrado automáticos que cuando usted lo ve ahí dice, wow, pero son estrellas de cine. No, se prepararon para eso. Y la gente busca su mejor ángulo. Y por eso a mí no me gusta mucho fotografiar gente, porque usted le hace una foto y déjame ver cómo quedó. De una vez, ay no, bórrala, porque quedé con un ojo torcido. Amigo, usted tiene el ojo torcido, ¿cómo usted quiere que se lo enderece? ¿Te das cuenta? Porque queremos pintar una imagen distinta. En la película La Matriz, los hermanos Wachowski definen eso como la imagen residual que tenemos en nuestro cerebro. Es la imagen que nos gustaría tener. Porque la mayoría de nosotros, cuando se ve al espejo, no le gusta lo que ve. Y entonces pintamos falsas apariencias. Prometemos cosas que sabemos que no vamos a cumplir. Nos convertimos en un político cualquiera. Vivamos con honestidad. Honestidad significa vivir con pudor, con castidad, con limpieza, con transparencia. Una vida coherente entre lo que yo digo con la boca y lo que mis actos reflejan. Así vive un hombre honesto, una mujer honesta. La honestidad es hermana de la sinceridad.
Entonces, si tú y yo somos sinceros con nosotros mismos, jamás asumiremos nuestra responsabilidad. Yo tengo que ser sincero conmigo y reconocer que mi problema es la lengua para ponerle freno, que mi problema es el juego para no ir a donde se esté jugando, que mi problema es el alcohol para no estar donde estén bebiendo, y si me quieren llevar, pues poder decir a tiempo, no, lamentablemente, como le pasó a usted, no, yo prefiero no estar ahí, porque quizás si estoy me van a forzar, me voy a ver tentado, puedo caer. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo? Huye de todo lo que despierte las pasiones juveniles. Entonces, si usted no se resiste al juego, ¿qué busca en un casino? ¿Qué busca usted ahí? No tiene nada que buscar. Si usted es débil con la bebida, ¿qué busca en un liquor store? No vaya ni de visita a eso. Y de eso es que el apóstol Pablo nos está hablando. Y para precisarlo, él dice, y no andemos en. Entonces eso significa que hay áreas en las que yo no puedo andar. Porque si ando entre el sucio, corro el riesgo de que la ropa se me manche. ¿A qué huele el cocinero? A comida. ¿A qué huele el mecánico? A grasa. Entonces eso es normal. No hay forma posible de que un pastelero no esté untado de harina y de aceite y de mantequilla, porque con eso es que trabaja. Entonces yo no puedo andar en el pecado porque se me va a pegar de alguna manera. Y por si no lo entendemos, el apóstol Pablo entonces precisa, con una precisión nuclear, el apóstol Pablo dice, no andemos en glotonerías, y pudiéramos pensar en la glotonería de los romanos, que comían como locos. Las excavaciones demuestran que los romanos tenían piscinas fuera de los palacios para cuando se daban una llenura hasta el esófago, salían a vomitar a esas piscinas para volver a comer otra vez adentro. Glotonería. Pero esa glotonería puede ser de muchas cosas. Puede ser de ropa, puede ser de dinero, puede ser de poder. Hay gente que son insaciables. Y tú dices, pero ¿y hasta dónde es el límite? ¿Y cuánto dinero es que quieren? La gente llega a los puestos, a la presidencia, por ejemplo, y en campaña te dicen, no, yo 4 años y para afuera, y después se encaraman ahí y no se quieren bajar jamás, y no son los nuestros. Usted mira cualquier país, y cuando la gente se monta en la silla de alfileres, parece que los alfileres son de algodón, no son de acero, y no se quieren bajar de ahí, y transforman la Constitución, porque hay una glotonería por el poder. Son insaciables. Y el apóstol Pablo nos dice esta noche que no podemos andar ahí. No solo de la comida, que hay que cuidarla, porque hay gente que no puede ver comida. Fíjate en qué más no deberíamos andar tú y yo. En borracheras. Por eso debemos cuidarnos del alcohol. Ya sabemos por las ciencias médicas que el alcohol desinhibe el cerebro y nos lleva a hacer cosas que en condiciones normales no haríamos, nos desbloquea, nos libera. Entonces, como el alcohol hace eso, Dios nos recomienda no emborracharnos. Fifo, entonces no se puede beber. Bueno, sí se puede beber. Entonces se puede beber una copa de vino, eso no tiene ningún problema. Un vaso de cerveza, eso no nadie se va a ir al infierno porque se bebió una copa de vino. Ahora, si la debilidad suya, si las vestiduras de las tinieblas que usted escuchó en el versículo 11 y 12 tienen que ver con el alcohol, oiga, ni lo mire. Si usted sabe que la trampa del diablo en la que usted siempre cae es la bebida, pues ni lo mire, porque va a ceder a esa tentación. Ni en lujurias y lascivias. Uy. El sexo fuera del matrimonio, la pornografía, el adulterio. Eso hay que evitarlo. Y esto es tan fácil en este tiempo. Es tan fácil caer en eso, porque aunque usted no quiera, hace unos meses, la promoción con la que yo estudié ingeniería, que nos graduamos en el año 90,
Nos hemos reencontrado a través de una magia de la tecnología que se llama WhatsApp. Y hoy, bueno, yo estuve a punto de salirme porque la idea era compartir con colegas, pero ya los mensajes están subiendo de tono, ya el otro cree que puede compartir cualquier cosa. Y uno de los compañeros dijo, creo que deberíamos revisar cómo él es. Yo estaba saliéndome del grupo cuando él puso el mensaje. Esto se está como subiendo de tono y deberíamos respetar a las damas que también están en este grupo. ¿Por qué? Porque la lujuria y la lascivia es esa condición propensa a ¿qué? A caer en el pecado sexual, pornografía, adulterio, todas esas cosas. Y jamás había sido tan fácil ver gente desnuda, tener acceso a sexo. Usted está trabajando tranquilito en su computadora y nunca le sale a alguien leyendo la Biblia. No, aparecen unos pop-ups, como le dicen los informáticos, unas pantallas de repente, y lo que aparecen son usualmente mujeres sin ropa, porque el hombre se deja llevar más por lo que ve. Entonces siempre eso, usted va a una tienda de repuesto y todos los anuncios para anunciar las gomas, las baterías, las piezas de los carros, siempre son mujeres sin ropa. Hasta en los asientos de las motocicletas ya vienen decoradas con mujeres muy sexy. Y hay un erotismo muy grande en este tiempo. Hay como un deseo de exhibirse. Hemos perdido la privacidad. La gente todo quiere grabarlo, todo quiere mostrarlo. Y por eso es que hay tantos problemas. Y la Biblia dice que tú y yo no debemos andar ni en lujuria ni en lascivias. Entonces debemos cuidar lo que vemos, los programas de televisión, las películas, los temas de conversación, los mensajes que mandamos y recibimos, y cómo nosotros mismos incitamos a los pensamientos de doble sentido, los chistes subidos de tono. Eso en un creyente no puede formar parte de su vestidura. No podemos hacerle coro a eso. Tenemos que irnos de ahí. No anden en eso, dice la Biblia. Ni en contiendas, o sea, en discusiones, en pleitos, esos chismes, fíjate, envidias. Hay gente tan envidiosa. Y el filósofo cotuizano José Virgilio Peña Suazo dice que si te causo envidia, trabaja como yo. Porque la gente quiere tus resultados, pero no quiere el precio que tú pagas por tus resultados. ¿Y cómo es que tú te ves así con esa edad, frenándome la boca, haciendo ejercicio, disciplinándome? ¿Es simple? Pero la gente quiere el cuerpo, pero no quiere hacer ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a donde el cirujano, para que todo el daño que tú le has hecho a tu cuerpo por 20, 30, 40 años, comiendo como loco, bebiendo como loco, él lo resuelva en un fin de semana. Y me voy a hacer la manga gástrica, y el balón gástrico, y el bypass gástrico. Hay de todo, en siendo gástrico hay de todo. Pero no le operan el cerebro. Entonces ese tipo tiene en su mente un volumen de comida que no lo interpreta su estómago. Es su cerebro. Por eso Jesús dijo que en nuestra mente está la fuente de todo lo que hace impuro al hombre. Y por eso es que entonces tú y yo debemos evitar todo esto que Pablo nos está recomendando esta noche. ¿Cuál es el proceso entonces? Ir dejando lo malo para ir cogiendo lo bueno. Despojándonos de las obras de las tinieblas para ir asumiendo las vestiduras, las armas de Cristo. Y ese es el proceso de santificación al que todo creyente debe someterse. Y por último, el apóstol Pablo dice, más bien, o sea, en vez de andar en lascivias, en envidias, en contiendas, en borracheras, en lujuria, en vez de eso, dice el versículo 14, más bien, revistámonos de nuestro Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Porque las dos cosas no se pueden hacer juntas. O amamos a Dios o amamos a la carne. O amamos a Dios o amamos al dinero.
O amamos a Dios o amamos el poder. Por eso cada vez que a Cristo lo querían hacer rey, ponerlo como rey, Él se iba. Él decía, mi reino no es de este mundo. Porque ustedes creen que para yo ser rey tengo que sentarme en el trono y gobernar con mano de hierro. Ustedes no están entendiendo esto. Pedro andaba con su espada ahí, loco porque le dieran la orden para comenzar a mochar cabeza. No entendió eso. Más bien significa que en mi vida debe haber un cambio. Tiene que haber una transformación y nadie lo puede hacer por ti. Nosotros, los que somos padres, quisiéramos ver nuestros hijos transformados. Pero no nos podemos meter en su cabeza y pensar por ellos. Eso mismo querían los padres de nosotros, vernos de una manera distinta. Pero en el creyente tiene que haber un cambio. Eso fue lo que Nicodemo no alcanzó a comprender. Y Nicodemo conocía la Biblia mejor que tú y que yo. Era un estudioso de la ley, un maestro de la ley, fariseo, miembro del Sanedrín. Y cuando Jesús lo agarró y lo confrontó, tienes que nacer de nuevo. Espérate. ¿Y cómo es eso, Señor? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo se quedó en las obras de la carne? No lo entendió como la samaritana. Los que aman a Dios lo aman en espíritu y en verdad. Y Dios busca gente que lo ame y lo adore y le siga y le sirva en espíritu y en verdad. Esa mujer entendió eso y salió huyendo a predicarle a todos los hombres de Samaria. Encontré un tipo que me ha dicho mi vida y creo que es el Cristo, así que vengan a conocerlo. Y los hombres entonces dijeron, ahora sí, creemos en Él, no por lo que tú nos dijiste, sino porque ahora lo vemos y los escuchamos. Y esa es la tarea tuya y mía. Que nuestro testimonio de vida, ese cambio, ¿y cuál era el problema de esa mujer? La lujuria, la lascivia, el adulterio. Trae a tu marido, le dijo Jesús. No tengo. Pero tú estás viviendo con un hombre, sí, pero no es mío. Y los otros 5, no, tampoco eran míos. Ahí estaba su problema. Y hasta que no se dio esa transformación, que esa mujer entendió que estaba intentando llenar el vacío de su corazón con sexo ilícito, no nació de nuevo. Por eso es que encontramos a Nicodemo después, cuando Jesús muere. ¿Cuándo murió Jesús? ¿El Viernes Santo? ¿O el Miércoles Santo? El miércoles. Encontramos a Nicodemo con José de Arimatea, convertidos, nacidos de nuevo, buscando el cuerpo. Y fueron los que lo defendieron ante el Sanedrín y dijeron, ¿y desde cuándo condenamos a la gente sin dejar que se defiendan? Nacidos de nuevo. Por eso Dios inspira a Pablo a decir, más bien, en sentido contrario, en modo diferente, ahora tú y yo debemos revestirnos de Cristo. Entonces, conclusión, ¿cómo terminamos este mensaje? Simple. Cada día debemos parecernos más a Jesús y menos al mundo. Si ahora las personas nos ven, ¿qué ven en nosotros? ¿Ven carne o ven espíritu? Cada día debemos satisfacer más nuestro espíritu y satisfacer menos nuestro cuerpo carnal. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué tan fácil te resulta renunciar a los deseos de la carne? ¿Y qué tan fácil te resulta pasar tiempo estudiando la Biblia, orando, meditando, en silencio en la presencia de Dios para escucharle, sin hacer nada? Señor, he sacado este tiempo para estar en tu presencia. Y conforme nuestra vida matrimonial crece y mi rol de padre crece, mi hija tiene 21 años y nuestro matrimonio va a cumplir 26 este año, nos vamos dando cuenta que ya no es necesario hablar tanto. Mi esposa y yo nos vemos y sabemos ya lo que el otro va a decir, cómo el otro va a reaccionar frente a un evento que está ocurriendo. Solo tenemos que mirarnos.
Y así debe llegar a ser nuestra relación con Dios. Pero nos cuesta obedecerlo. Él siempre nos advierte. Si tú y yo vamos despacio, intentando caminar detrás del Espíritu, te vas a dar cuenta que Dios te va a guiar con cosas tan sencillas como hasta un vaso que alguien va a derribar de la mesa y se va a romper. Y el Espíritu te va a decir, mueve lo que lo va a tumbar esa persona. Nuestras decisiones no serán tomadas por nuestros esquemas mentales, por nuestra formación, por nuestra experiencia. Serán tomadas en la voluntad de Dios, porque cada día renunciamos más a satisfacer nuestra carne para vivir postrados, sometidos en obediencia a la voluntad de Dios. Así debemos vivir tú y yo a partir de hoy, pero debemos cambiarnos el atuendo. Debemos cambiarnos la ropa. Que cuando las personas nos vean, no nos conozcan. ¿Y quién es? Nací de nuevo. Soy una persona diferente. Y cuando tus amigos te vean y te digan, pero, y no bebes, y no juegas, y no practicas hechicería, un tipo como tú, que leía hasta los hilos de cabello. A mí me mandó un mensaje un amigo ayer preguntándome cuál era la clave de mi computadora. Porque él se soñó que tenía que dar un testimonio en un juicio y su computadora se le quedó, pero él tenía una memoria USB donde estaba lo que él iba a decir. Y dijo, pero no tengo la computadora para abrir eso. Y yo estaba en ese juicio y yo le dije, usa la mía. Y él me dijo, pero ¿y la contraseña cuál es? Y yo le dije 4 números y él quería jugarlo. Y yo le dije, pero es que las cosas no funcionan de esa manera. Y mi esposa y yo nos reíamos porque tuvimos que ir a San Francisco a buscar a nuestras hijas, la nuestra y 2 que la nuestra nos ha heredado. Y le pongo las notas de voz y yo averíguate, pero entonces el tipo con una ansiedad, pero búscate 4 números a ver cuáles. Entonces mi memoria, que le resulta difícil borrar, le digo, pero como tú te soñaste con un juicio, en el 1983 tú y yo tuvimos un accidente juntos. Y tú fuiste a dar testimonio de cómo habían ocurrido las cosas. Cuidado si el número no es una contraseña y es 1983. ¿Y por qué tú me dices eso ahora si ya yo jugué los números? Yo sabía en el sueño los 2 primeros números eran el 1 y el 9. Ojalá no salga nada. Toda esa cosa. Y mi esposa se reía. Y le digo, pero juega el año de mi nacimiento, 1965. Y de nuevo el 19. Entonces, ese tipo estaba con una mortificación, con una angustia, porque el que vive en la carne piensa y actúa en la carne. Nosotros no necesitamos jugar la lotería, porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Nosotros no tenemos que arrebatarle nada al diablo, porque toda nuestra provisión está en la diestra poderosa de nuestro Padre, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Los que vivimos en Dios debemos revestirnos de Cristo. Ahora bien, Dios anhela, Dios desea que tú y yo andemos revestidos de Cristo. Ya se nos nota que somos cristianos. La gente lo sabe, la gente lo percibe. Ya olemos a Cristo, nos parecemos a Cristo, hablamos como Cristo. Y sobre todo, sentimos y amamos como Cristo ama. Hermanos amados, esta noche Dios nos ha dejado claro que hay características en nosotros que a Él no le agradan y deben salir de nuestra personalidad, deben salir de nuestra manera de vivir.
pero hay características, atributos de Cristo que tú y yo debemos asumir. El tiempo se acaba. Esta es la hora en la que tú y yo debemos ser conscientes del tiempo en que vivimos. Revistámonos de las armas de la luz para que estemos listos para cuando nuestro Señor venga, podamos irnos con Él. Oremos, amados hermanos, para que le demos gracias a nuestro Dios. Bendito Padre nuestro, aquí estamos tus hijos postrados delante de ti, luego de haber sido confrontados por tu palabra. En tan solo 4 versículos, bendito Dios, has hecho un análisis de toda nuestra vida, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir. Y es obvio, Señor, que hay características en nosotros que no son de tu agrado. Por eso nos humillamos delante de ti en este momento, para que hagas con nosotros como hiciste con el hijo pródigo. Quítanos esas ropas de inmundicia. Quita de encima de nosotros la suciedad del pecado. Báñanos, lávanos, límpianos, purifícanos con la sangre de Cristo. Y una vez limpios, justificados, perdonados delante de ti, revístenos, Señor, de las características, los atributos que tú quieres que reflejemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llénanos de su paciencia, llénanos de su amor, para que podamos reflejar eso, Señor. Amor hacia todos. Permítenos, Señor, convertirnos en las ramas a través de las cuales el Espíritu Santo pueda dar los buenos frutos que esperas de nosotros. Oh Rey de Gloria, aquí estamos tus hijos, entregándote nuestras debilidades, entregándote, Señor, nuestras flaquezas, así como nuestras necesidades, bendito Dios. Permite que tú puedas cosechar a través de la acción del Espíritu Santo de cada uno de nosotros gozo en ti y no en las cosas. El gozo y la paz que proceden de tu amor, bendito Dios, que no depende de lo que tengamos o de donde estemos, ni tampoco dependa de nuestros sentimientos. Padre bueno, danos benignidad, bondad y fe. Danos mansedumbre, templanza, fortalece nuestro carácter para poder permanecer firmes y fieles a ti y solo a ti. Conviértenos, buen Dios, en una fuente de tu amor. Aquí estamos, Señor. Tú nos conoces. Tú conoces la debilidad de cada corazón que está esta noche aquí, Señor. Tú conoces la debilidad del corazón de cada persona que recibirá este mensaje. Te suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de que nos hagas nacer de nuevo, de que rompa las cadenas que el diablo ha puesto en torno nuestro,
y nos esclavizan en esas prácticas del pecado. Haznos libres esta noche para poder vivir para tu gloria. Señor, y esa libertad la pedimos también para nuestros seres queridos. Esos seres a los que amamos pero que están lejos de ti, están sometidos a la oscuridad de la noche. A esos que el enemigo les tiene nublado el entendimiento. Ten piedad y misericordia de los encarcelados, de los enfermos, de las viudas, de los huérfanos, de los hambrientos, de los indigentes. Pero también ten misericordia de los ricos, de los poderosos, de los que lo tienen todo, Señor, porque no hay uno solo que no necesite el poder del amor, de la gracia y de la misericordia que proceden de tu corazón amoroso. Todos te necesitamos, Señor. Y aquí estamos reconociéndonos como vasos frágiles para que te glorifiques en nuestras debilidades. En nuestras flaquezas, Señor, manifiéstate con poder. En nuestras necesidades, abre las compuertas de los cielos y súplelas sobreabundantemente. Y en nuestras grandezas y arrogancias, manifiéstate también, Señor, y humíllanos hasta que te entreguemos a ti el señorío absoluto de nuestras vidas. Somos tus hijos, bendito Dios, somos tus criaturas y te pedimos recuperar la imagen tuya que el pecado nos ha robado. Ayúdanos, bendito Dios, a despojarnos de las vestiduras del pecado y a revestirnos de las armas de la luz. A ti te daremos el honor, te daremos la honra, la gloria y los frutos que se cosechen de nuestra nueva vida, porque solo tú eres Dios, solo tú eres santo, tú eres el eterno, el Dios todopoderoso, y estamos en tus manos, porque venimos a ti en el dulce, poderoso y eterno nombre de nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Recíbenos, Padre, en esta hora y no nos rechaces, porque venimos en el nombre de Cristo y en Él sabemos que podemos gozar de la fidelidad de tu amor. Gracias, bendito Dios, por este encuentro maravilloso. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Ahora te suplicamos que la semilla que has puesto en nuestro corazón no vuelva a ti vacía, que encuentre un terreno fértil donde germine, crezca y dé frutos al 100%, que den gloria eterna a tu santo nombre. Te hemos orado a ti, bendito Dios, te hemos adorado a ti y solo a ti te damos gracias. Y lo hacemos en el poderoso y eterno nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.